videito. Así que la vamos a grabar. Bueno, les cuento brevemente. Voy a tener cuidado que voy a decir, digamos, ¿no? Porque exactamente, porque tiene un link. Vos sabés de estas cosas, Gustavo. Sí, soy funcionario, pero no. Quería hablar de otras cosas. Está bien. Exactamente. Bueno, los presento brevemente, porque Gustavo, bueno, además de ser un amigo, es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires y es magíster en Sociología y Ciencias Políticas de Flaxo y UNESCO. Además, él es experto en cibercrimen, en delitos informáticos, y actualmente es director nacional de ciberseguridad en Jefatura de Gabinete en Presidencia, ¿no? Además, es coordinador académico de diplomaturas y docente de varias asignaturas que tienen que ver con delitos informáticos. Así que la idea es que hoy nos haga una presentación sobre este tema en particular y después, tal vez durante, pero más que nada después de la presentación, abrir un poco el diálogo, las preguntas, como para que él responda algunas inquietudes. Así que muchas gracias, Gustavo, por sumarte y te escuchamos. Un placer, gracias por la invitación. Estar acá, Hernán, el cual compartimos varias ofertas académicas en varias universidades. Yo no tengo problema de si cada uno quiere aportar algo, digamos, levante la mano virtualmente o que me interrumpa, no tengo ningún problema si lo hacemos dinámico, a modo conversatorio. Si tampoco yo también no estoy hablando permanentemente, así que vamos a presentar primero. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bien. Un poquitito, como ahí comentaba Hernán, la idea es analizar a ver qué es esto del cibercrimen, los delitos informáticos, la seguridad informática, la ciberseguridad, pero desde un punto de vista criminológico, ni siquiera jurídico tampoco, criminología sociológica, ¿no? O sea, analizar el fenómeno del cibercrimen desde el punto de vista criminológico, no jurídico, si se quiere. Vamos a abordar y ver esa cuestión. Pero hay un tema que, bueno, es la problemática del cibercrimen o los delitos informáticos, vamos a ver qué es. Ingresa a las agendas de los gobiernos, los estados a mediados de los 90, sobre todo cuando un sistema de comunicación, muy común hoy en día, pero que por aquel entonces no existía, es Internet, se hace pública. Una tecnología que tiene más de 50 años, aunque no lo parezca, fue creada para otra finalidad, pero cuando empieza a ser parte de nuestra vida cotidiana, hoy la pandemia no hizo más que poner de manifiesto esa necesidad en cuanto a, ahora estamos justamente teniendo una clase a través de una TIC, de una tecnología de la información y la comunicación digital, hay educación a distancia, teletrabajo, hay relaciones de ocio, telemedicina, operaciones financieras en línea, compra-venta de productos, hoy es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero hace 25 años atrás no era así, para lo cual, cuando empiezan a cometerse hechos disvaliosos que afectan derechos y libertades de las personas, ingresa a la agenda de los estados. Para lo cual, si bien vamos a ver la definición de qué es un delito informático, básicamente es algo que no se limita únicamente a aquellos que se cometen en Internet, es cierto que ingresan como problemática gubernamental a atender a mediados de los 90 aproximadamente, ¿no? Ingresa a la agenda de los gobiernos. Pero antes de eso vamos a ver un poquitito de la historia de Internet, y no solamente por una cuestión anecdótica, sino porque entender el entorno digital o el medio tecnológico donde se producen este tipo de conductas ilícitas o antijurídicas, para utilizar un término proveniente del campo del derecho, ¿no? Esta historia comienza, pocos la saben, ¿no? Pero uno cree que Internet solamente tiene 30 años o 25 años de antigüedad, pero tiene mucho más. Esta historia empieza en el año 57, ¿no? Cuando ahí, en plena Guerra Fría, la Guerra Fría, para aquellos que no lo sepan, era una guerra no declarada entre las dos potencias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, que tenían modelos o sistemas sociales, políticos y económicos distintos. Por un lado, los Estados Unidos, representante del sistema capitalista, y la Unión Soviética, el colectivismo soviético o el comunismo, ¿no? Había de la Guerra Fría, una guerra no declarada, había una tensión, digamos, de posible, además de una competencia entre estos dos modelos de sociedad, había una competencia también que se dio en el plano tecnológico, que comienza puntualmente en el año 57, ¿sí? Cuando la Unión Soviética lanza al espacio el satélite Sputnik. Fíjense que
la vacuna del COVID lleva el nombre de Sputnik 5, porque ellos identifican, hoy Rusia, ya no Unión Soviética, como una gran invención esa vacuna, pero la primera invención sería justamente este satélite que lanza al espacio, y ahí empieza una batalla tecnológica entre ambos países, ¿no? Como respuesta a ello, los Estados Unidos en aquel entonces, el presidente de aquel entonces, ordena la creación de una agencia de investigación y desarrollo para la realización de estudios sobre material bélico y comunicaciones, al cual al año siguiente rápidamente se crea la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados, ARPA por sus siglas en inglés, dentro de lo que es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ¿no? Esto es su logo. Entonces ahí se propone, digamos, aprueba un proyecto que presenta un ingeniero del MIT, lo habrán escuchado nombrar hasta el día de hoy, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, llamada Joseph Licklider, de una red de computadoras global que permita, digamos, la comunicación entre diferentes centros militares dentro de los Estados Unidos. Entonces, pero esa red de computadoras tenía que tener un objetivo militar. Se debía crear un medio de comunicación distinto a los medios de comunicación tradicionales, de telecomunicaciones, como era el teléfono y el telégrafo, y había que crear un medio con características flexibles y descentralizadas, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo que tenía esta red de computadoras proyectadas para crearse? ¿Qué pensaba, digamos, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos cuando crea Internet? Dicen, bueno, vamos a crear un medio de comunicación alternativo, como la tensión nuclear era muy fuerte entre ambos países, supongamos que en el año 45 hubo 2 bombas atómicas, digamos que Estados Unidos lanza sobre Japón, sobre las ciudades Hiroshima y Nagasaki, y dicen, bueno, supongamos que en esta tensión nuclear recibimos un ataque dentro del territorio norteamericano y cae una bomba atómica y nos quedamos incomunicados. Tenemos que contar con un medio de comunicación alternativo al teléfono y al telégrafo, principalmente los medios de comunicación más importantes de aquella época, frente a un posible ataque nuclear soviético. Pero tiene que funcionar de manera distinta, que no nos quedemos incomunicados. Esa fue la hipótesis de creación de la red de Internet que hoy conocemos como tal, ¿no? ¿Por qué flexible? Y vamos esto va a tener mucho que ver con los delitos informáticos y demás. No solamente lo cuento, como decía anteriormente, a modo anecdótico ni para conocer un poco la historia de Internet, sino que tiene un objetivo, ¿no? ¿Por qué flexible? La información que se transmite por Internet, hasta hoy en día, se fracciona en diferentes paquetes de datos que viajan en vías de comunicación alternativas a la dirección de destino asignada. Funciona en base a ensayo y error. Si un punto de la red de la comunicación falla, este paquete vuelve al punto de origen junto al resto para ser reenviado nuevamente. Internet funciona de una manera diferente a lo que es un medio de comunicación unidireccional. No nos vamos a poner muy técnicos, pero uno habla por teléfono, levanta un tubo, marca un número, se comunica con la central telefónica identifica el número de destino y lo comunica. Es un medio unidireccional. Internet funciona de una manera distinta. Internet, cuando uno manda un mail, vamos a enviar un mail de una computadora, ese mail se fracciona en paquetes de datos. Esa información, esos datos de información que va por ahí, se paquetes y van por diferentes vías de comunicación. O sea, es multidireccional. Entonces, lo que pensaban el gobierno de los Estados Unidos por aquel entonces, supongamos que yo tengo que mandar un mail desde el sur de Estados Unidos hacia el norte. Entonces, yo fracciono los paquetes y si, por ejemplo, recibimos un ataque nuclear en la costa este de los Estados Unidos y por esas vías de comunicación, que eran las redes de cable, ¿no? De los sistemas de telecomunicaciones, del teléfono y del telégrafo, bueno, ese paquete de datos, uno de los tantos, por ahí no puede ir, automáticamente vuelve al punto de destino y se vuelve a reenviar por otra vía de comunicación alternativa. Por eso dice que funciona en base a ensayo y error. Este principio en comunicación se llama retroalimentación, ¿sí? O sea, un sistema de paquetes de datos. Y la información viaja por diferentes vías y fraccionada. ¿Por qué descentralizada? No posee un centro, también a diferencia de los medios de comunicación tradicionales, por donde pasan todos los contenidos. En realidad, Internet lo que es una red de redes. Surgió siendo de computadoras, hoy de dispositivos informáticos, hay mucho más que computadoras, hay celulares inteligentes, hay celulares inteligentes, hay consolas de videojuego, hay televisión, smart TVs, notebooks, tablets y demás, que tienen una estructura y configuración propia, que se conectan entre sí porque tiene un protocolo de comunicaciones. Hay una serie de reglas que hacen que uno forme parte de Internet. O sea, nosotros podemos hacer trabajar, por ejemplo, 2 celulares en red. O sea, intercambiar información, todo. Eso no implica que esté conectado a Internet. Cuando
se adopta una serie de protocolos o reglas de comunicación, ahí pasamos a ser parte de la red global. Eso es lo que es Internet, básicamente, una red de redes. Con este principio, ya en el año 69, establecieron dos comunicaciones fijas entre dos universidades que trabajaban para el ejército de los Estados Unidos, que es la Universidad de California, el Instituto de Investigación de Stanford, la Universidad de Utah y Santa Bárbara de California, perdón, tres nodos, estableciéndose, se da inicio a ARPANET. Fíjense que este era el nombre que recibía Internet a partir de lo que era el ARPA, ¿no? La Agencia de Proyectos de Investigación de Avanzada que señalábamos anteriormente, que era una red de computadoras militares. Este era el primer dibujo bosquejo original de lo que era Internet del año 69, para lo cual Internet existe hace exactamente 52 años. Y acá una primera reflexión, ¿no? El diseño de Internet no fue pensado en términos de seguridad de las comunicaciones, o sea, los datos y la información que se transmiten, sino en la seguridad física de las redes. En la actualidad, aunque mejorados, los protocolos de comunicación son exactamente los mismos. Esta es la primera conclusión fuerte a la cual vamos a arribar. Digamos, cuando se diseña Internet no fue pensado en términos de seguridad de las comunicaciones. Y esto está basado en algo que dijo un matemática estadounidense llamado Norman Wiener, que escribió un libro 3 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, en el año 48, llamado Cibernético, Control y Comunicación en Animales y Máquinas. Esto es muy interesante. En esto se inspira, o se inspiró, digamos, el diseño de Internet. Es lo que este es el libro original. Creo que la palabra cibernética se utiliza mucho, hasta los delitos informáticos se los llaman delitos cibernéticos, y el prefijo ciber se utiliza para todo. El otro día tuve una reunión con Cancillería y se habla de ciberdiplomacia. O sea, ciberdiplomacia, cibertrabajos, o sea, el prefijo ciber se utiliza muchísimo. Si bien la palabra, el prefijo ya existía, o la palabra cibernética ya existía, toma mucha más popularidad a partir de este libro. Entonces, ¿cómo definía Wiener, ¿no? Al tema de lo que es la cibernética? Él decía que era la ciencia del pilotaje. Debía garantizar la comunicación fluida entre los sistemas humano y animal para evitar la entropía. ¿Qué es la entropía? Es un principio que dice cuanto mayor es el volumen de información transmitida, menos probabilidades de resultados óptimos en la comunicación. O sea, genera algo que se llama ruido. Pero lo más importante que dice este libro, que en el cual ahí cambia el concepto fundamental, y es los que crearon Internet, digo los porque no es una invención que se creó y fue así, sino que una serie de invenciones que fue mejorando durante los años. La información debe divulgarse de otra manera, decía Wiener, sin trabas, en forma circular, no jerárquica de arriba para abajo, en forma vertical, a diferencia de lo que eran los medios masivos de comunicación. Bueno, en esto se inspira Internet para crearse. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque este es el concepto que prima hoy en día para las comunicaciones que nosotros estamos teniendo en este momento u otras actividades dentro de lo que es la red. Como Internet no salía de las fronteras de los Estados Unidos, era una red con una finalidad militar, era un medio de comunicación alternativo que se había creado por si había un ataque nuclear y colapsaban los sistemas de telecomunicaciones tradicionales. Tampoco se pensó en la necesidad de regulación. O sea, depende del gobierno de los Estados Unidos para qué vamos a autorregularnos. Se interconecta, digamos, los centros militares, se interconecta los laboratorios de investigación y desarrollo de las empresas contratistas que trabajan para el ejército norteamericano y organismos gubernamentales, y además de las universidades. No pensaron en esto, ¿no? Y acá la primera conclusión que me gustaría señalar en relación a esta cuestión. Internet como sistema de comunicación es un medio técnicamente inseguro. Ya dijimos antes, no fue diseñado pensando en la seguridad de los datos y la información, sino la seguridad física de las redes. Lo más importante para aquellos que pensaron el diseño de Internet era que la comunicación fluya permanentemente. Lo que hace Wiener al escribir este libro de cibernética, que deposita la fe en las máquinas, en la tecnología, es decir, si la ciencia ha avanzado tal que hemos llegado a, con la teoría de la relatividad y el proyecto Manhattan, a enseñar una bomba atómica que mató a millones de personas, bueno, dejemos al hombre de lado y depositemos la comunicación humana si no podemos interrelacionarnos entre nosotros en las máquinas. Y en ese espíritu fue creado Internet, como sistema o medio de comunicación. Pero claro, es un medio, en el contexto y con la finalidad que surge, técnicamente inseguro. Desde el punto de vista de la seguridad informática, que podemos saber qué es, fue pensada, hay 3 elementos dentro de la seguridad informática que dicen confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y la información. Confidencialidad habla del secreto, digamos,
de las comunicaciones, la integridad es que no se pierdan esos paquetes del medio, que llegue íntegro los mensajes, y disponibilidad que esté disponible las 24 horas. Bueno, Internet fue pensada en términos de disponibilidad, no de confidencialidad de los datos y tampoco de la integridad. Esta es la primera conclusión a la cual los quiero hacer llegar. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Yo no los veo, igual. ¿Hay alguien ahí? ¿Están conectados? ¿Estamos todos bien? Sí, estamos escuchando atentos. Perdón. Uy, volví para atrás. Vamos otra vez. Vamos un poquito a la historia de los delitos informáticos. Como decíamos anteriormente, si bien la problemática de los delitos informáticos ingresan a las agendas de los estados a mediados de los 90, cuando Internet se hace público, vamos a ver por qué se hace público y con qué finalidad, distinta a la que creo, tienen, digamos, una historia. También bastante lejana, ¿no? Ya durante la década del 60, influenciadas con obras de ficción como 1984, de George Orwell, no sé si la conocen, o la película 2001, El deseo del espacio de Stanley Kubrick, comienza a cuestionarse el uso de la informática. La informática es el área que trabaja las cuestiones vinculadas a las ciencias de la computación y demás. En términos de privacidad e intimidad de las personas, estamos hablando de la década del 60, imagínense los movimientos sociales, el flower power, el hippismo, el cuestionamiento a todas las cuestiones del sistema. Bueno, con estas películas también, cuando la informática moderna empieza a tomar desarrollo, porque las computadoras ya existían, con la inversión estatal, con un fin militar, también para las computadoras fueron, no sé si vieron la película El Código Enigma, las máquinas que descifraban los mensajes de los países del eje, sobre todo alemanes. Había mucha inversión de parte de los gobiernos, sobre todo las potencias de los países centrales, en esta contienda bélica. O sea, la inversión militar, el desarrollo de la informática moderna fue central, y ya lo vimos acá con la creación de Internet, y cuál era su finalidad, ¿no? A fines de esa década empiezan a aparecer las primeras conductas ilícitas vinculadas con dispositivos tecnológicos, que eran los sabotajes a las empresas de tecnología. El objetivo, se crearon unos aparatitos especiales que vamos a ver cómo eran realizar llamadas en forma gratuita, realizar bromas telefónicas. Algunos tenían una finalidad política, por ejemplo, boicotear el financiamiento de la guerra de Vietnam, estamos hablando en Estados Unidos, donde la AT&T, que era la empresa de telefonía principal de los Estados Unidos, era uno de los principales aportantes. Había una cuestión media política, o sea, hacer llamadas gratuitas. O sea, voy a fundir a la empresa, digamos, de alguna manera, realizando llamadas a nivel internacional. Algunos lo hacían para hacer bromas y demás. Y acá aparece algo que se llamaban los freakers, ¿no? Que viene una conjunción de palabras de phone, friend y free, que hackeaban, y lo pongo entre comillas, vamos a ver qué es, las centrales telefónicas de un dispositivo con un dispositivo electrónico diseñado que emulaban los tonos de llamada. Las comunicaciones eran analógicas, no había comunicaciones digitales. La central telefónica identificaba el número a partir de los tonos que tenía cada uno de los números. Emulándolo a la cantidad de hercios exactos, se podía realizar, la central identificaba que estaban realizando una llamada y lo comunicaba con el número de destino. Eso llamaban blue box, cajas azules. Marcaban, bueno, lo que explicaba recién, también se intentaban hackear servicios públicos como electricidad y gas para usarlos gratis, obtener moneda de las cabinas telefónicas. Esto era el dispositivo que ingenieros de electrónica en aquel entonces diseñaron. Los freakers se puede decir que es un antecedente de los hackers, que también vamos a ver qué son, pero bueno, básicamente son considerados los primeros hackers de la historia. La palabra hacker es muy interesante cuando aparece también durante esa década. Deriva del verbo to hack, significa echar, pero no tiene una connotación negativa como habitualmente lo tienden a presentar los medios de comunicación en la actualidad, sino que así se autodenominaban los programadores informáticos del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, a partir de la admiración que les producían los técnicos de AT&T. Vamos a ver la etimología de la palabra hacker. Veían, o sea, las centrales telefónicas con los postes de luz que estaban ahí arriba, los técnicos telefónicos subían, digamos ahí, y arreglaban a golpes de hachazos las líneas telefónicas. Entonces, la admiración que les producían a los técnicos, y ahí viene la palabra hacker. Digamos, esa es un poco la etimología de la palabra. ¿Qué pasa durante la década del 70? Saltamos de década. Comienzan a aparecer los primeros delitos informáticos en la prensa, bajo la denominación delincuencia relacionada con computadoras, se los llamaba por aquel entonces. Tenían una finalidad económica y los objetivos eran empresas y gobiernos. ¿Por qué? Porque aquellos que tenían, no estamos hablando de Internet acá, estamos hablando de aquellos que contaban organizaciones, sean público o privadas, con computadoras
dentro de ellas. Y se relacionaban con técnicas de hacking. El hacking es entendido como el acceso no autorizado a un dispositivo o sistema. ¿Cuáles son los delitos, digamos, de tipo informático más comunes de esa década? El sabotaje a las bases de datos digitalizadas, o sea, el hackeo, para usar el término coloquial, en 3 vetas: el espionaje, la piratería del software, por eso está entrecomillado, y el fraude, ¿sí? ¿Se daba a partir de qué? No había una cultura de la seguridad de la información, también vamos a ver qué, o seguridad informática de esas computadoras de aquel entonces. Había un mal uso de contraseñas, algunos ni siquiera tenían esas bases de datos, se empiezan a digitalizar, digamos, información, tanto de la organización como de las personas que estaban dentro de ella. Yo digo configuración de la seguridad de las redes porque, para decirlo de alguna manera, porque a veces ni siquiera, no había una cultura de proteger esos datos que antes estaban en papel y ahora están digitalizadas en bases de datos de una computadora. El espionaje, o sea, cómo se robaban datos dentro de las organizaciones, robando los discos rígidos. Se robaban el disco rígido, era muy artesanal, digamos, el delito, para decirlo de alguna manera. Robo de disquetes, ustedes saben, o lo escucharon nombrar. Yo veo muchas caras jóvenes, otras no tanto, saben lo que es. Se robaban disquetes o se copiaba la información directamente de los dispositivos, hacían las copias. Y algo que se llamaba absorción de emisiones electromagnéticas, porque todos los dispositivos emiten ese tipo de información y unos dispositivos que lo captaban lo robaban, pero esto es mucho más sofisticado. Ese espionaje era para un espionaje comercial e industrial. El objetivo era robar programas de computación entre empresas de computación que empezaban a surgir, información del área de defensa, yo esto, digamos, un poco más de inteligencia vinculada a determinados países, información contable de las empresas y las carteras de direcciones clientes corporativas en el ámbito privado. Lo que se llama piratería de software era una modalidad característica, era la copia no autorizada de programas de computadora para su uso y de posterior comercialización. Ya había programas de software. Y los fraudes financieros se daban a partir de la información contenida en los archivos digitalizados de las bases de datos de las empresas y los balances de los bancos para manipulación de facturas de pago de salario o robo de información. Era tan sencillo de que, bueno, acá tengo ya el listado digitalizado de cuánto hay que pagarle a tal proveedor y, bueno, infiltraban a alguien dentro de la empresa y cambiaban ese número. En vez de pagarle 10.000 pesos, vamos a pagarle 300.000. Así de sencillo, y se le pagaba 300.000. No había una cultura de la seguridad informática, pero es un fraude, digamos, ¿no? Un fraude de tipo financiero. Lo mismo para los pagos de salarios. Volvemos un poquitito para atrás, después seguimos con la historia de los delitos informáticos. ¿Qué pasa con la historia de Internet? El contexto político empieza a cambiar en la década de los 80, en esta década. Y cito acá una serie de hechos políticos que se dieron en la competencia que tenían los Estados Unidos en este plano tecnológico, que es la Unión Soviética. En el 85 asume como secretario general del Partido Comunista Mikhail Gorbachev. Un año después, no sé si conocen este caso, hay una planta nuclear en la ciudad de Chernobyl, hay una fuga, ¿sí?, que muestra de alguna manera alguna crisis del régimen o el deterioro, pese a lo que mostraban, se mostraban como modelo de sociedad, el socialismo como el socialismo, el colectivismo soviético, y en años siguientes se inicia un proceso de reforma de la economía conocida como perestroika, que significa en ruso reestructuración. Ahí se produce una especie de distensión política entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, hay un acercamiento entre los dos presidentes, entre Bush y Gorbachev. Estados Unidos se identifica victorioso de esta contienda política y la competitividad tecnológica y ya no ve a la Unión Soviética como una amenaza en términos militares. No es casualidad que un año antes la NSF es la National Science Foundation, la Fundación Nacional de la Ciencia, sería como el Ministerio de Educación de allá, solicita autorización al Congreso de los Estados Unidos para construir una red de computadoras científicas a nivel nacional para la comunidad académica de investigación de ese país. Y ahí se crea una red dentro de ARPANET, por aquel entonces, que tenía un fin militar, que es la NSFNet, que lleva las siglas de esta fundación, que era la Red para la Ciencia Nacional. Ahí ya tenemos un uso académico y un uso militar. Dentro de ARPANET teníamos dos tipos de redes. En el año 88, ya un año previo a la caída del muro de Berlín, ¿sí?, se crea dentro de los Estados Unidos el Commercial Internet Exchange, un consorcio de proveedores de redes comerciales y regionales para ver si pueden brindar la explotación
la comercialización del acceso a Internet, lo que hoy conocemos como proveedores de acceso. Bueno, hasta ese entonces no era de tipo. El objetivo era brindar acceso comercial a la red más allá de lo que es la función. Digo, bueno, acá Estados Unidos dice, ya estamos casi amigos con los rusos, no recibimos una bomba atómica, no fue necesario utilizarlo como medio de comunicación alternativo, estamos en la cuna del capitalismo, ¿por qué no sacar un poco de dinero con esta tecnología que tenemos nosotros y esta red de comunicación que es única, ¿no? Y ahí, bajo el nombre de la comercialización y privatización de Internet, se inicia una serie de conferencias en la Universidad de Harvard, y por entonces senador Al Gore, posteriormente vicepresidente de los Estados Unidos, bajo la gestión de Bill Clinton, elaboró un proyecto para la creación de la Infraestructura Nacional de la Información, que lleva las siglas en inglés, NNI, para el desarrollo de lo que se dio a conocer como autopistas de la información. Ya en esos años Internet tenía mucho más nodos que los 3 iniciales del año 69, estamos hablando casi 20 años después. Entonces era un gráfico, miren cómo conectan diferentes universidades en todo el territorio norteamericano. ¿Y qué pasa con volvemos otra vez a la historia de los delitos informáticos? ¿Qué pasa en los 80? Empiezan a aparecer los primeros casos de fraudes relacionados con el surgimiento de los cajeros automáticos de los bancos. Se producía a partir de determinados dispositivos lectores que se instalaban en las puertas de los cajeros, a las ranuras. Esto pasa hoy en día en Argentina, tiene un nombre. En la ranura de terminal, tanto así como el uso de cámaras y teclados falsos para captar los datos de las bandas magnéticas de las tarjetas de débito para después clonarlas. Esto obligó a algunas empresas a adoptar medidas de seguridad lógicas y del uso de chips en algunas cosas. A ver, la banda magnética, esto, bueno, ahora explicamos un poco, se denominaron fraudes ATM de Automatic Teller Machine o fraudes de cajero automático, y se realizan mediante la técnica de skimming, que vienen del verbo to skim, de rozar. Los primeros casos se dieron en Estados Unidos, y acá tenemos fotos actuales de casos que suceden acá en Argentina casi 30 años después. Y ya voy a dejar una pregunta para ustedes. O sea, ahí lo que hace la banda magnética es almacenar cierta cantidad de datos. Entonces, un estafador, en este caso el skimmer, vamos a utilizar el término que sé, pero no es más que un estafador, va a instalar un lector falso para la apertura de la puerta. Los datos que tiene la banda magnética es el banco emisor, la fecha de vencimiento y la fecha de vencimiento de la tarjeta, el banco emisor y el número de cuenta. Pero lo que no tiene es el PIN de acceso. Entonces necesita otro tipo de... Tiene que instalar o un teclado falso para registrar el número de clave que va a ingresar, clave de 4 dígitos, o una cámara que vea, por eso tienen estas medidas de seguridad los cajeros. O sea, es una estafa en 2 pasos, para decirlo de alguna manera. Necesita 2 tipos de datos. Para después clonar esa tarjeta y contar con el PIN y poder extraer dinero usurpando o suplantando la identidad, como es el término correcto. ¿Por qué creen ustedes, sí? Y esto lo abro a pregunta y hasta que no me respondan no continúo con la clase, así lo hablo solamente yo, que este tipo de delitos todavía se pueda dar en Argentina? Os escucho. ¿Por qué? Perdón, pero no ¿por qué todavía se pueden dar en la Argentina? Es la pregunta. O sea, ¿quiere decir que en otras partes del mundo ya no se dan? Exacto. Ok. Bueno, entonces por falta de previsión en seguridad informática. ¿Por la tecnología que utilizan para fabricar las tarjetas, por ejemplo? ¿Alguna otra opinión? Si respondo, estoy dando la respuesta. ¿Alguna opinión más? Y porque somos especiales, sería la respuesta. Sí, eso seguro. Eso seguro. En realidad, estos fraudes empezaron en la década del 80 en Estados Unidos, después posteriormente en Europa, porque la tecnología de almacenamiento de datos de banda magnética es obsoleta. Haciendo una analogía es lo mismo que hoy en día se almacena dinero de tipo electrónico, en vez de escuchar música a través de Spotify, todavía sigamos utilizando cassettes o los cassettes de audio o los VHS. Es una tecnología obsoleta. En Estados Unidos y en Europa empezaron ya en esa época a implementar el chip. El chip es un microprocesador y hay más condiciones de seguridad y se puede encriptar esa información. Pasa que aquí en Argentina hay tarjetas con chip, pero en realidad son tarjetas duales. Cuando uno ingresa al cajero automático, la red de cajeros automáticos, aquí en Argentina, utilizan todavía la banda magnética. Cuando en
Europa y en Estados Unidos no. Entonces no hay una actualización y esto se llama prevención situacional, en este caso por parte de las empresas proveedoras que brinden una seguridad en los datos de sus clientes. O sea, las redes de cajeros automáticos funcionan, por más que tenga un chip, se puede utilizar posteriormente en los postnets, en un comercio, para extraer dinero de los cajeros se funciona y se leen, se utilizan las bandas magnéticas. Por eso son tarjetas duales, no son únicamente con chip. Esa es la explicación del por qué todavía este tipo de delitos cada tanto aparecen en los diarios. Pero bueno, era un ejemplo. También se empezaron a dar algo que se llamaba, en la historia de los delitos informáticos durante esa década, ataques contra la vida, se dieron a conocer de esa manera, intentos fallidos por manipular los pilotos automáticos, hackeando servidores de aeropuertos, no hubo denuncias fehacientes, fueron mitigados, como se llama ese tipo de ataques. Robo de base, esto sí se daba, de base de datos de pacientes con información médica y casos de empresas que vendieron desinformación a otras para conocer la predisposición de determinadas personas a contraer enfermedades de HIV. Ahí cuando se descubre la enfermedad del SIDA en los 80, que no había una cura, no lo hay tampoco, pero ahí se puede, digamos, controlar. Hubo casos de empresas de salud que vendían esos datos a otras determinadas empresas, a las áreas de recursos humanos, para decir, bueno, no lo tomes porque va a ser un problema esto. Obviamente lo que implica en términos de discriminación y violación de derechos y demás es sumamente grave, pero han habido casos de filtración en cuanto a lo que es protección de datos personales, legalmente protección de datos sensibles. Pero esto es un poco lo que se da. Con todo este proceso que se había iniciado en el 88, en 1995, Estados Unidos dice, bueno, ya somos amigos de los rusos, se cayó el muro de Berlín, no existe más la Unión Soviética, ahora existe Rusia. Estados Unidos, después de esta serie de debates, dice, vamos a abrir y expandir globalmente Internet, y vamos a hacer dinero con eso, montamos esta tecnología y vamos a hacer. Entonces, el Congreso de los Estados Unidos aprueba a través de un proyecto que presenta el Poder Ejecutivo en aquel entonces, durante la gestión de Clinton, y ahí surge una nueva etapa, que es la Internet comercial. Ahí empiezan a desembarcar bancos y empresas en la red mediante la inversión en plataformas tecnológicas, sitios web. Empiezan a haber sitios web comerciales, se los denominaban por aquel entonces las empresas.com, y surge una economía de tipo digital que se apoya en la modalidad de negocio del siglo XXI. Para esto se abrió comercialmente, que era el comercio electrónico, hoy muy común entre nosotros, ¿no? Para la compraventa de productos y servicios en línea. El motivo por el cual Estados Unidos hace pública Internet y lo expande al resto del globo es para el desarrollo del comercio electrónico. Esta es la verdad. Y acá es cuando adquiere una nueva dimensión el concepto de delito informático. Como decíamos anteriormente, a partir de la recolección y almacenamiento de datos personales y financieros en línea, empiezan a surgir sistemas de pago electrónico. No sé si alguno de ustedes tendrá mi edad, yo tengo 45 años, pero yo era muy chico, pero me acuerdo de si no, yo no compro nada por internet, no pongo la tarjeta en internet, por casualidad, no había confianza como para realizar una operación en línea, una compra-venta de un producto o un servicio. Y ahí es cuando ahí realmente la problemática ingresa a la agenda pública de los estados a partir de estas operaciones comerciales y los reclamos corporativos en términos de protección de propiedad intelectual. ¿Por qué? Ahí, cuando Internet se hace pública, empieza, digamos, la industria discográfica, cinematográfica, editorial, a partir del intercambio de música protegida por derechos de autor, aparece un nuevo formato de archivo, los MP3, a asustarse, dice, se nos acaba el negocio con esto, y aparte de forma gratuita. Hay descargas, o sea, se digitalizaban con escáner los libros, se empezaban a distribuir y se ponían en línea sin demasiado control, Internet venía sin ningún control, como vimos anteriormente, y la distribución de la mal llamada pornografía infantil, imágenes de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes vía correo electrónico por parte de ciertos pedófilos y programas de intercambio de archivos. ¿Sí? Esto es un poco el panorama de lo que es la historia de Internet, el medio, y cómo llega a tener un fin por el cual no fue creada, ¿sí? Esta tecnología, pero que hoy en día es indispensable para el desarrollo de muchas actividades. A partir de ahora vamos a entrar ya directamente en cuestiones vinculadas a análisis criminológico puro, de definiciones. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Vimos bien? ¿Alguna opinión? Yo me hace pensar esto en todo lo que es criptomonedas. ¿En qué sentido? Claro que es como una vía más para la delincuencia
para poder mover dinero en negro, de que pueda venir de cualquier tipo de actividad ilícita, ilegal, que puede incluir, no sé, del tráfico de órganos o cualquier cosa, donde no hay ningún control de nada, y eso como que facilita un montón la comisión de estos delitos para después, nada, poder contar con ese dinero y comprar cualquier cosa. Totalmente de acuerdo. Las criptomonedas, para aquellos que no saben, son monedas electrónicas que tienen solamente existencia digital, pero tienen su correlato en dinero real, ¿sí? Son sistemas, son criptomonedas porque utilizan un sistema criptográfico, que decir, están codificadas, no dependen de ningún banco central, no está regulada por el sistema financiero tradicional, incumple todas las recomendaciones que da el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el organismo a nivel global que regula los flujos de activos en todo el mundo a través de las WIF, las unidades de información financiera. Aquí en Argentina tenemos una. Son monedas que operan en la ilegalidad, para lo cual acá no existen las fronteras, no existen las aduanas, no existe la policía. Hay un intercambio de dinero, y coincido en la apreciación acá de la compañía de que se utiliza para lavar dinero. Cuando muchos de nosotros creemos que solamente estamos evitando comisiones bancarias, tenemos grandes jugadores que mueven dinero de aquí para allá en forma ilícita de un país a otro, y después lo monetizan sin ningún tipo de control. Eso es una realidad. Pero vamos a avanzar, y si llegamos a ver algunas modalidades delictivas en cuanto a los tiempos, vos además andá diciéndome cómo vamos. Pero vamos a definiciones más criminológicas, ¿no? Que es propio de la materia en la cual estamos. De definiciones, perdón. ¿Qué es la cibercriminalidad? En líneas generales refiere a todos aquellos delitos donde un dispositivo informático ocupa un rol condicionante para la comisión de hecho ilícito. Vamos después a desgranar un poco esto. ¿Cuál es la definición de seguridad informática? Porque hay ciertas confusiones con lo que es ciberseguridad, seguridad informática y demás. Pero vamos a dar la definición de lo que es la seguridad informática. La seguridad informática es un área de la informática que está orientada a impedir cualquier acción que afecte la ejecución de operaciones no autorizadas sobre un sistema informático. Comprende un conjunto de medidas preventivas de detección y corrección destinadas a proteger los recursos informáticos de una organización. Esto es la seguridad informática. Ahora vamos a ver en detalle también. Un concepto clave en términos de seguridad, de la seguridad informática, es el incidente de seguridad informática, que es un evento, cualquier cosa, que puede producir una interrupción del servicio que brinda el sistema informático. Ejemplo, y voy a ser muy burdo, no es así, pero hay un servidor que brinda, por ejemplo, está almacenado en una página web. Nosotros, cuando tipeamos una dirección, ingresamos a ese, estamos pidiendo permiso a ese servidor que está almacenado en sus archivos de la página web para poder acceder, ¿sí? Pasa bien caminando, lo desenchufa y se cayó el servidor y no existe más la página web. Eso es un incidente de seguridad informático, ¿sí? Porque afectó el funcionamiento de un dispositivo que es ese servidor y que brinda un servicio, ¿sí? No necesariamente puede ser un delito. El ejemplo que acabo de dar no es un delito, no hay un fin malicioso, ¿sí? No hay dolo, si se quiere. Un incidente puede constituir un delito, si se encuentra penado, pero necesariamente no lo es, porque lo que define el incidente de seguridad informática afecta el funcionamiento del sistema informático en sí, el recurso, de la tecnología. Puede ser constituido un delito o no. Para empezar a ver la diferencia entre un incidente de seguridad informática, entre la seguridad informática y la ciberseguridad, y un delito informático y un incidente. Ahora, ¿qué es un delito informático? Acá llegamos a la definición central. Puntualmente no refiere a un tipo de criminalidad específica. Hace un tiempo, ya creo que hoy ya no, te decían, bueno, son cometidos por hackers, personas con altos conocimientos en programación informática que diseñan software malicioso con fines de robar dinero, sabotear las bases de datos de organizaciones, el Pentágono, la NASA, los bancos. Bueno, creían que estaba reducido a ese tipo de personas que lo cometían. En realidad no refiere a un tipo de criminalidad específica. Adquieren esta definición a partir del lugar que ocupa la tecnología, el dispositivo informático, en la comisión del hecho ilícito. Por eso es una definición de tipo instrumental. Y vamos a decir que podemos decir que son conductas antijurídicas e ilegales que, digo, ilegales si es que está penado, antijurídica porque violan, ustedes lo saben mejor que yo, digamos en términos jurídicos, de un derecho a una libertad, que utilizan un dispositivo informático como medio para la comisión de un delito o como fin o el dispositivo es el fin del delito mismo. Vamos a un ejemplo. Una amenaza.
El delito de amenazas es antiquísimo. Yo puedo amenazar a una persona de cara a cara, en forma verbal, puedo amenazar a una persona por una carta manuscrita, puedo amenazar a una persona de forma telefónica. Ahora, si yo amenazo a una persona a través de una computadora, un celular, una tablet, ahí se transforma en un delito informático, porque el dispositivo está oficiando como medio para la comisión del delito. Fíjense que acá no depende de la naturaleza del delito en sí, que es el de amenaza, sino el medio por el cual se comete esa amenaza. ¿Sí? Como fin, el blanco del delito es el propio dispositivo informático. Ejemplo, yo planto un virus, que es un software malicioso, con el objetivo de dañar el propio dispositivo. Ahí el blanco del delito es dañar el dispositivo, su funcionamiento o los datos o la información que almacena. ¿Quedó clara la definición de delito informático? ¿Estamos bien? Yo no los veo, no los escucho, me siento Pinti dando un monólogo, pero si no dice nada, pues supongo que está bien. Pero vamos a otra definición importante. ¿Qué es un dispositivo informático? Vamos a la etimología de la palabra. Dispositivo, la palabra para dispositivo hace alusión a un aparato o mecanismo capaz de ejecutar una o varias acciones con un fin. La palabra informática viene de la conjunción de las otras dos palabras, que es información automática, que refiere al procesamiento automático de información mediante sistemas electrónicos, por lo cual la definición de dispositivo informático es un aparato capaz de procesar automáticamente datos con un fin determinado mediante 3 tareas básicas: entrada, procesamiento y salida de información en forma electrónica. Porque algunas veces se dicen, estos son delitos tecnológicos. No, una licuadora no, salvo que se lo tires por la cabeza a alguien y lo utilices como medio para el delito de agresiones o daño, digamos, no. La definición correcta es el dispositivo informático, sistema informático. ¿Sí? Una calculadora es un dispositivo informático. Uno ingresa información, la procesa automáticamente y da un resultado, que es el resultado de la operación matemática que nosotros queremos obtener. O sea, hay una salida de información. Un microondas no es un dispositivo informático. Uno ingresa, digamos, ponemos comida, un café para calentar, ingresa, hay un programa, pero un programa que te marca un tiempo. El resultado no es salida de información, es automáticamente, simplemente uno procesa determinado tiempo. Una computadora es obviamente, se dice que es una gran calculadora, precisa estas 3 tareas: entrada, procesamiento y salida de información, claramente. Un televisor común no es un dispositivo informático, un smartphone sí es un dispositivo informático. Todo aquello que tenga conexión a internet es considerado un dispositivo informático, porque a través de ese router procesa información y datos. Pero bueno, hay algunos ejemplos: son computadoras, notebook, tablets, smartphone, las cámaras fotográficas digitales, no las analógicas, filmadoras digitales, televisores inteligentes, consolas de videojuegos también, aquellos que tengan conexión a internet, pero los que no lo tienen también, porque es todo proceso digital, uno procesa información, se le da órdenes a través de un joystick y hay un resultado automatizado, que es el juego que nosotros estamos viendo, pero bueno, más o menos para que ustedes entiendan. Y vamos a algunas características que tienen los delitos que se cometen en internet. Que no salimos por... Sí. Hay una pregunta, Gustavo, si Sí. puede ser. Sí, claro. Bueno, adelante. Ahí me acuerdo. Tenía que levantar la Hola. mano. Sí, yo justo la bajé porque, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Gonzalo acá, ¿cómo están, compañeros profes? Quería hacer una pregunta específica porque se me ocurrió. ¿La computadora de los autos también se podría tener en cuenta como un dispositivo? ¿A qué te referís con la computadora de los autos? La computadora a bordo del auto. ¿Cómo? La computadora a bordo del auto, la que te maneja, no sé, la autonomía, todas esas Sí, cosas. eso es un dispositivo informático. También. Perfecto. Pero cuando hay una entrada de información, se le da una orden, de alguna manera, en el mouse toma una orden, ejecutar algo. Sí. Si Todo el lo mouse, corrompible, puede ser un digamos. botón y demás, se ingresa, se le da una orden, se procesa información automáticamente y se lo da, sí. Ujú. Perfecto, listo. No, nada, gracias. Quería... Si es una computadora, si le Sí. lleva la palabra computadora, computa datos. O sea, la palabra Ujú. misma te lo dice. Sí, Perfecto. correcto, sí, sí. Gracias, profe. No, por favor. A ver, vamos a ver algunas características de los delitos informáticos. Pueden ser de carácter anónimo. Internet permite, si hay algo que hace que funcione, la construcción de identidades ficticias. No es lo mismo cuando, o sea, nosotros para abrir una cuenta de email, una red social, participar en un chat, en un foro o en un blog, no nos piden acreditación de identidad. No tenemos como cuando uno va al banco que tiene que presentar su DNI,
digamos, un recibo de sueldo para ver su solvencia económica, una copia de un servicio público para acreditar dónde vive. No, a las empresas proveedoras de servicios de Internet no les interesa tanto que uno abra una cuenta a nombre de Pepe González, un personaje ficticio, y demás, tanto así, o sea, permite la construcción de identidades ficticias. Esto tiene que ver con el funcionamiento de Internet. Lo que más le interesa a las empresas no es tanto quién está del otro lado de la pantalla en cuanto a su nombre y apellido, sino sus gustos y preferencias en términos comerciales. Esto después es otro tema aparte, pero Internet funciona, no pagamos por esto, la mayoría de los servicios de aplicaciones que utilizamos habitualmente son de uso gratuito, este que estamos usando ahora, no funciona mediante un pago, una suscripción como el servicio de cable, el teléfono y demás. ¿Por qué? Porque el modelo de Internet funciona en base al almacenamiento, la recolección, el almacenamiento y la comercialización de nuestros datos personales. Entonces, lo que más le va a interesar a los algoritmos de las empresas proveedoras de servicios es la comercialización de nuestros datos. Y si ustedes ingresan a los términos y condiciones de uso de cualquier servicio que estamos utilizando ahora, van a ver que dice más o menos lo mismo. Nosotros te prestamos la plataforma para que vos subas tus fotos, tus videos, dejes mi información, opines y demás, pero esos datos de tipo personales son tuyos, vos sos el propietario legalmente. Esa es la definición legal, pero nosotros podemos hacer uso comercial de esos datos. Por lo cual, permite el anonimato y favorece el intercambio entre los usuarios. En su mayoría pueden ser transnacionales o por lo menos son considerados transnacionales en términos judiciales también, y esto lo vamos a ver en términos de competencia y judicial, en términos de la jurisdicción. Pero, por ejemplo, yo puedo estar hablando con ustedes, digamos, se comete un delito en supongamos que no estemos grabando la clase. Alguien produce una amenaza con un usuario X, que no es un nombre particular, en este entorno, ¿sí? Y mi amenaza, sé dónde viví, ojalá que no suceda, ¿no? Sé dónde viviste, bueno, listo. No quedó grabado, entonces no hay registro en ningún dispositivo de esa amenaza. Yo quiero hacer la denuncia judicial. Y yo sé que esa persona está acá en Argentina, yo estoy acá en Argentina, entonces hago la denuncia en la justicia de este país, pero sin embargo, si yo no hay ningún registro en el dispositivo sobre ninguna grabación, la justicia va a tener que pedir en términos de elementos probatorios de evidencia digital a la empresa proveedora de servicios, que en este caso es Google, porque estamos utilizando un servicio de Google, que es Meet, a ver si me puede decir algo relacionado a un registro de esta comunicación o a un dato de ese usuario, por más que no haya utilizado su nombre y apellido real. Y puede transformarse en un delito transnacional. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, Google tiene una sede local aquí, pero la justicia hace el pedido, digamos, quizá Google le diga, mira, yo tengo mi sede, yo dependo de la normativa norteamericana, vas a tener que mandar un exhorto, le dice al juez, a la justicia de los Estados Unidos. Ahí se transforma en un delito transnacional y cambia el concepto de escena del crimen, ¿sí? En ese sentido puede ser tradicional. Son inmediatos. Internet no siempre, las primeras conexiones de Internet se hacían vía telefónica, se llamaba sistema dial-up, con la llegada de la banda ancha, y esto tiene que ver con una cuestión tecnológica, se crean redes de fibra óptica, obviamente esa Internet era mucho más lenta, hoy el tiempo de mando un mail y puede llegar a los segundos, o casi no hay entre emisión y comisión diferencias de tiempo, y esto es muy importante en términos criminológicos. Los delitos informáticos tienen una importante cifra oculta, ya que muy pocas de estas conductas llegan al ámbito de la justicia. Y hay factores del por qué sucede esto. Obviamente todos los delitos, y esto seguramente lo verán en la materia, tienen un porcentaje de cifra oculta que se complementa para tener una idea con estudios de victimización y demás, más allá de los registros formales que reciben la justicia. Pero los delitos informáticos es mucho más. Algunos factores que explican esto. El desconocimiento de los usuarios que son víctimas de un delito. Yo, por ejemplo, puedo estar navegando por Internet, descargo de una página web, una aplicación que yo creo que tiene una funcionalidad determinada, gratuita, pero en realidad es un programa espía, que me está robando mis datos. Yo puedo no ser consciente de eso, por lo cual hay un motivo por el cual yo al no ser consciente lo denuncio, ¿sí? Para lo cual, ahí tenemos un ejemplo de por qué no llega a este ámbito de la justicia. Después, qué se haga con esos datos es otro tipo de cuestión. Pero yo puedo ser víctima de esto y no ser consciente de ello. Esto es lo que permite la virtualidad. También, estamos hablando en general, no en Argentina, la ausencia de legislación que tipifique conductas indebidas o hechos ilícitos. Digo, si esto no está penado, ¿para qué lo voy a denunciar? Por más que es una conducta indebida o antijurídica.
También el derrotero de cierto sector de la sociedad es decir, bueno, esto no llega a nada. Seguramente el malware que enviaron a mi dispositivo que me afectó y mis datos y la información, lo mandaron desde China y esto va a ser un lío, entonces no lo denuncio. El delito está, pero no llega a tener un registro formal. Y cuando se da los delitos a través de un incidente informático dentro de las organizaciones, sobre todo las empresas tienen áreas de tecnología de información o de seguridad, si se quiere, tratan de resolverlo internamente primero porque afecta su reputación. Supongamos que hay una empresa, una tarjeta de crédito que atacan sus servidores y extrajeron datos de tarjeta de crédito de terceros, ¿sí? Que eso puede ser utilizado en la red para hacer compras en línea a partir de una usurpación o suplantación de identidad. La empresa va a tratar de no hacerlo público. Digamos, va a tratar de resolver ese incidente a nivel interno y evitar una fuga de datos, primero porque va a tener que invertir, el ámbito llega a la justicia, es una mala reputación, puede ser que los organismos de gobierno, hay una legislación que los pene en términos de protección de datos personales, o puede sufrir multas, entonces va a tratar ahí tenemos un cúmulo de delitos, digamos, que no llegan al ámbito de la justicia. Pero lo más importante, sí. Gustavo, disculpa la interrupción, porque había una pregunta también puntual de Gonzalo. Sí. Perdón, estoy molesto hoy. No era más una pregunta, sino también una acotación. Justo cuando el profe estabas hablando de lo que sería la protección de datos personales, me acordé justamente estaba en la facultad cuando pasó. ¿Se acuerdan cuando se puso de moda esa aplicación FaceSwap que nos hacía todos viejos? Sí. Bueno, eso, yo le quiero decir, estamos regalando nuestros datos biométricos a una empresa que está radicada en Rusia que no sabemos qué hace con esos datos, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Como dije quizás acá en el chat antes, hay que tener cuidado, porque creo que no estamos tan educados en ese tipo de cosas, porque a ver, lo que no protegemos está liberado a que cualquier persona venga y lo haga, y nos robe quizás esa información. Es como quizás, si se quiere, si yo tengo una computadora y no le pongo una clave, cualquier persona que venga y saque mis datos, cuando yo vaya a hacer la denuncia, ya van a decir, pero escuchame, si no le pusiste clave, cualquier persona puede entrar. Es el mismo ejemplo que si yo dejo la puerta de mi casa abierta. La gente entra y bueno, es debatible, ¿no? Pero bueno. Es discutible. Que vos dejes la puerta abierta no implica que eso jorobate puede entrar a tu casa. Hace poco te voy a dar un ejemplo. Primero quiero decir algo. Es verdad lo que decís. FaceApp se hizo. Hay una cuestión geopolítica también. ¿Vos sabés qué hacen con nuestros datos al resto de las empresas como Facebook, Google y demás? Con tus datos personales. ¿Y cuál sería la diferencia con FaceApp entonces? Lo que pasa es que como fue Rusia, hubo una campaña muy fuerte y estoy seguro que no estoy defendiendo a Rusia. Lo que quiero decir es que acá no hay santos. El modelo de negocios de Internet, tómense el trabajo de entrar y fíjense que todos los términos y condiciones de las políticas de privacidad dicen lo siguiente: nosotros podemos comercializar tus datos personales. Ahora, ¿nosotros sabemos cuál es el uso que hacen para comercializar estos datos personales? No. Podemos suponerlo, sí, me llegó una publicidad dirigida justo cuando estaba comentando con un amigo que me quería ir a comprar un jean y me llegó una publicidad de Levi's. Sí, eso es una parte. Publicidad dirigida, marketing directo, toman palabras clave, valor. Ahora, ¿es eso u otras cosas más? Ahora, ¿sabemos nosotros qué hacen con esos datos? ¿Cuál sería la diferencia con Facebook, Google, Twitter y demás? Ahí, si me permitís la introducción, Melipal, quería decir algo. Tal vez sea la respuesta a la pregunta. Yo también estoy pesada hoy, perdón. No, lo que yo quiero decir es que me parece medio una ilusión pensar que hay algún dato nuestro que no esté siendo público en este momento, comprado y vendido en cualquier empresa para cualquier fin. Digo, desde cuánto calzamos hasta, no sé, si tomamos agua o Coca-Cola. Chicos, sin ir más lejos, nos escuchan. A ver, cuando nos escuchan no quiero sentirme como así como paranoico, pero por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado? Por ejemplo, no sé, yo últimamente, no sé, digo iPhone y me aparecen publicidades de iPhone en Instagram. O por ejemplo, me ha pasado tranquilamente en pocos minutos, no sé. Le digo a un amigo que estoy hablando, che, no, porque quiero comprarme, no sé, de vuelta la membresía de Spotify. Y al ratito me aparece promoción de Spotify 3 meses. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando que no nos damos cuenta
y nos están espiando o se están inmiscuyendo en nuestra intimidad. Habría que preguntarle a Foucault eso. Chicos, con Internet es el fin de la privacidad. Y lo peor de todo es que tendremos que preguntarnos si efectivamente, pese a saber esto, no nos importa y que es tan importante, es más importante seguir disfrutando de estos servicios de aplicaciones que perder privacidad. Somos conscientes de esto. El usuario promedio de Internet sabe esto. Y las empresas lo dicen claramente, a veces de forma muy ambigua, pero dicen esto. Miren, no es algo muy innovador el modelo de negocios que utilizan las empresas. Lo que dicen es esto, o sea, vos sos el titular legal, porque un dato personal no es solamente mi nombre, apellido, dónde vivo y demás. Un dato personal en términos legales es un video que yo subo, es una foto, eso es un dato personal, porque lo subo yo. Las empresas dicen, vos sos el titular de ese dato personal. Pero nosotros podemos hacer, si lo subís a mi plataforma, yo puedo comercializar esos datos. No es muy distinto a las leyes, van a decir, este está loco, de propiedad intelectual de la época de la imprenta. Y lo voy a decir con un ejemplo, yo escribí 2 libros y yo firmé 2 contratos con la editorial. ¿Qué dice la ley de propiedad intelectual? Dice, vos sos el titular, el propietario intelectual, vos tenés los derechos de autor de todas las ideas de este libro, pero el que puede comercializar el libro es la editorial. Vos no tenés manejo sobre tus propias ideas. No es muy distinto a eso. Ese modelo se replica en Internet, pero con los datos personales, con nuestros datos personales. ¿Se entiende? Perdón, pero el Sí. problema es cuando esos datos personales son utilizados para delinquir, que es otro tema. En el patrocinio tenemos casos donde una persona compra a través de una plataforma y la estafan, consigue los datos del vendedor y resulta que el vendedor también había sido estafado, habían utilizado su DNI y su nombre para abrir una cuenta falsa en una plataforma que se llama Ualá, que no sigue ningún control y que abre cuentas y regala tarjetas y libera préstamos, y francamente es inentendible y es imposible de resolver, porque todo lleva a una cadena de fraudes, muchos sin denunciar, como comentabas antes. La gente o por desconocimiento, directamente ni siquiera lo denuncia, y les debo decir que los jueces tampoco colaboran en lo más mínimo, ¿eh? Miren, Las primeras respuestas debían haberse cerciorado del bueno, vendedor. Ahí está el problema. Yo voy a dar un ejemplo, porque lo dijo el compañero anterior antes. Hubo un caso, a ver, lo que empezó a notarse en pandemia en términos de delito informático, la aparición de bandas, asociaciones ilícitas que toman como emprendimiento delictivo los fraudes en línea. Se sofisticaron más las técnicas, ¿sí? Si hay algo que me estoy adelantando, que explica el delito informático per se, es el criterio de oportunidad. Usted es una red global, de bajo control, de parte de los gobiernos o los estados, con baja resolución judicial de cada vez que se comete un delito, por lo cual no hay una contramotivación, digamos, o sea que la persecución penal en la mayoría de los casos no es eficaz, tenés posibilidades de anonimato, puedes enviar solicitudes fraudulentas a varias partes del mundo, el que cae, el que no. Bueno, esto era antes de la pandemia. En la pandemia hubo más tiempo de uso de TICs, no solamente de parte nuestra, sino también de los delincuentes para sofisticar las técnicas. Entonces, en los casos de los fraudes, el fraude común, y me estoy adelantando de vuelta, es algo que se llama phishing. Phishing viene de la conjunción de palabras de phishing, de pescar, password harvesting phishing, algo así como cosecha, pesca de contraseñas. El más común es el bancario. Supuestamente te lleva una comunicación fraudulenta de un mail, también hay WhatsApp, pero la común te lleva por mail, con el logo del banco, te dice, estimado cliente, por cuestiones de seguridad, necesitamos que valide su nombre de usuario y contraseña, se llaman credenciales de acceso a su sistema de home banking. Por favor, esto se hacía al voleo, en general se mandaba por spam, al voleo, ingrese a tal enlace para actualizar esos datos. Entonces uno ingresaba a un enlace que era una página web falsa armada por el estafador, Fisher, como estaba el skimmer, el Fisher del otro lado, pero es un estafador, y ahí tenían las claves de acceso. Ingresaban a nuestro home banking y hacían una transferencia de dinero a otra cuenta X. Eso era general. Lo que se empezó a ver en pandemia, ¿qué pasa? Antes no llegaban a la justicia esos casos, porque rápidamente lo denunciaban al banco. Mirá, me entraron a mi home banking y me vaciaron la cuenta. El área de fraude hacía un análisis y se da cuenta que la IP, la computadora no era la habitual desde donde ingresaba, un movimiento extraño, le resarcía el dinero. Y acá está una de las resoluciones que es la administrativa. Miren, fíjense por qué, ahí justamente en
en este flyer dice, factores que implican las resoluciones técnicas administrativas. Había una solución administrativa, en este caso el resarcimiento del dinero. Entonces, la víctima no hacía la denuncia penal para la persecución del responsable de este delito, por lo cual el Estado no tiene el registro de ese delito y explica se bajo en la denuncia. Pero ¿qué pasó en pandemia? Ahora los bancos, antes ellos lo consideraban una fuga de negocio. Entonces, rápidamente al otro día te devolvían la plata. Se cuadriplicaron o multiplicaron los casos. Y ahora dijeron, bueno, ahora hacen el número y dicen, bueno, ahora te pido denuncia penal. No, bueno, entonces hubo un caso, y es particular, y esto para reflexionar, y quiero que se queden con esta idea, que una respuesta que le dio el banco es, yo no te voy a pagar y no te voy a resarcir, porque vos tenías una clave muy sencilla. Me dicen, entonces vamos a hacer una analogía. O sea, el responsable, digamos, de ser víctima de un delito es de la propia persona porque tenía una clave sencilla para acceso a su home banking. Vamos a hacer una analogía con el mundo físico. O sea, yo deposito la confianza de mi dinero a un banco para que me lo cuide y el banco me permite que yo tenga una clave de acceso a mis fondos de 1, 2, 3, 4. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del usuario o del banco que me permite esa clave sencilla? Y me la deja a propósito por si pierdo dinero, hacerte cargo porque soy una clave sencilla. Otros bancos te exigen que tengan 8 cifras, un carácter, una mayúscula. Eso es lo que tiene que hacer. Una analogía con el mundo físico es que voy a una caja de seguridad y lo abro con una llave maestra de esas viejas que tiene un dientito. ¿Eso es lo que me está diciendo el banco? ¿Así proteges mi dinero? Entonces, no es solamente responsabilidad de los usuarios, también de la seguridad que brindan las plataformas tecnológicas de la empresa proveedora de servicio. Por eso, a veces van a escuchar mucho que se dice, la principal factor de seguridad tiene que ver con el usuario. No. Las empresas tienen que dar, porque otra forma de robar mis credenciales de acceso es que hackeen el servidor donde están almacenadas, las servidores y después lo utilicen. No es solamente a través de esta mecánica de phishing, esta técnica para la usurpación o robo de identidad. Empecemos a mirar otras cosas también. ¿Qué seguridad me da el banco a mí para que sea, qué pasó? Se empezaron a dar créditos preaprobados en línea. O sea, vos te ibas a en un lugar X, te levantabas 5 minutos, venía alguien, te sacaba un crédito preaprobado en línea, con 2 clics, 1 millón de pesos y automáticamente se transfería. ¿No se piden no hay medidas de seguridad que acredite que el que está del otro lado de la pantalla es el titular de la cuenta? ¿Me explico a lo que voy? Bueno, y esto un poco adelanto, hay resoluciones administrativas, eso es un ejemplo, y otras tecnológicas. Y un ejemplo, una resolución técnica. Llega un virus a una computadora, hay un programa antivirus, lo elimina, hay un delito, está penado, una persona que elaboró ese software malicioso, que quiso ingresar en forma indebida a mi dispositivo sin mi autorización. Pero ¿qué pasa? Un programa de seguridad informática como un antivirus lo detectó, lo eliminó, hay delito, pero no se hace la denuncia porque no afectó el funcionamiento del dispositivo. Por eso estos dos factores son los que hacen que muchos de los casos tampoco lleguen a la justicia, además de los que señalamos anteriormente. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Alguna opinión? ¿Alguna pregunta, duda? Sí, yo, profe, acá de vuelta. Sí. Profe Pérez. Estaba pensando, en el aspecto procesal, hoy en día, ¿este tipo de causas caen en un juzgado que se dedique a este tipo de delitos o caen en un juzgado donde pueda haber un juez que no entienda nada? Fiscalía. En realidad hay fiscalías especializadas de acuerdo a un país federal, de acuerdo a la jurisdicción. La ciudad de Buenos Aires tiene una fiscalía especializada en delitos informáticos, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, Talofesi, en una unidad de la fiscal en ciberdelincuencia que atañe a justicia federal a determinado tipo de delitos informáticos, estafas, por ejemplo, y interrupción de comunicaciones, artículos 153 y demás. Y después están, cada jurisdicción tiene o no su fiscalía especializada. Depende. La provincia de Buenos Aires no tiene, por ejemplo. Listo, gracias. O sea, perdón. O sea, que en la provincia de Buenos Aires cae en una fiscalía común y corriente, ¿se podría decir? Sí. Ok. Bueno, gracias. No, nada. Bueno, y después, a ver, hay dos conceptos, vos Hernán, decime cómo vengo con el tiempo, ¿eh? Hay dos conceptos que... Sí, 10 minutitos tenés más o menos. Dos conceptos que se presentan a veces como análogos, pero nosotros no lo consideramos así, que es el de ciberseguridad y seguridad informática. Ya vimos que es la seguridad informática. Si bien hay definiciones que brindan organizaciones internacionales de referencia que avalan esto, es necesario ampliar este concepto, fundamentalmente desde el punto de vista de los organismos de gobierno. Vamos a hablar de algunos de estos, ¿no? El NIST, que es el Instituto Nacional de Estándares
del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, dice que es la prevención de daños, protección de computadoras, sistemas de comunicaciones, o sea, está vinculado con la tecnología y la protección de los dispositivos. Lo mismo la UIT dice conjunto de herramientas políticas, conceptos, salvaguarda de seguridad, directrices de gestión de riesgo, todo lo que tenga que ver con la tecnología. La ciberseguridad está vista a nivel internacional, que está cambiando ese concepto, como la seguridad de los sistemas informáticos, de la tecnología. Y yo me permito traer esta definición que da la ONU de todo lo que es la seguridad humana, exige respuestas centradas en las personas, exhaustivas, adaptadas a cada contexto y orientadas a la prevención que refuerce la protección y empoderamiento de las personas y las comunidades. Por eso, en este sentido, la ciberseguridad debe representar un concepto amplio que vaya más allá de la seguridad informática, por eso se confunde, de la información almacenada, procesada y transmitida en dispositivos y sistemas. Debe centrar su eje en la seguridad de las personas y tratar de prevenir actos valiosos que afecten sus derechos y garantías que puedan atentar contra su libertad, integridad física y o propiedad, no en la tecnología. Por lo cual la ciberseguridad debe atenerse a los incidentes de seguridad informática propios de la seguridad informática, es decir, eventos que pueden afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de información, como los delitos de tipo informático, las conductas ilícitas o ilegales que utilizan un dispositivo informático como medio para la comisión de ese delito. El área que se aboca a la mitigación de incidentes es la seguridad informática, mientras lo que se aboca a los delitos informáticos es el cibercrimen. Queda claro esa definición, por lo menos la nuestra. Por lo cual la definición que les propongo de ciberseguridad debe ser entendida como el conjunto de políticas, estrategias y acciones orientadas a elevar los niveles de seguridad de las personas frente a incidentes y delitos que utilicen como medio fin un dispositivo informático. Y por último, por el tema de los tiempos, siempre tiende a presentarse, y hay organismos internacionales que esto lo avalan, al cibercrimen o la cibercriminalidad como un delito organizado y complejo. Son dos cosas distintas, delito organizado y complejo, pero vamos a desgranar esto, que en realidad no es así, ¿no? ¿Cuál es la definición que da ONU sobre el delito, el grupo delictivo organizado en la Convención de Naciones Unidas de la Delincuencia Organizada Transnacional? Dice que es un grupo organizado de 3 o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención, con miras a obtener directamente un beneficio de tipo económico o material. Partiendo de esta definición, no todos los hechos ilícitos que me cometen en Internet son cometidos por más de una persona, tampoco que tengan una finalidad económica, ni pueden ser calificados como graves. A partir de las posibilidades de anonimato que brinda la red, muchos delitos son calificados como delitos comunes, individuales y sin un fin de lucro. De hecho, la mayoría de los delitos que llegan a la Fiscalía están vinculados con los delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Grooming, por un lado, que es el acoso sexual, digamos, de menores de edad a través de servicios de aplicaciones de Internet de un pedófilo con el fin de abusar sexualmente de él, y el artículo 128, que es la distribución de la mal llamada pornografía infantil, porque no hay un género pornográfico, sino que son imágenes de abuso y explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, con escenas de desnudez, semidesnudez y demás. O sea, ahí no tenemos ni crimen complejo, no tenemos ningún crimen organizado. O sea, la mayoría de las denuncias que llegan vienen por ese lado, y la mayoría de los delitos que se cometen que tampoco llegan a la justicia tienen que ver con crimen organizado. Lo que no grita que, si bien históricamente el crimen organizado es uso de las tecnologías de punta para el desarrollo de sus operaciones, teléfonos satelitales, agendas electrónicas, computadoras, celulares encriptados, el delito informático por naturaleza no puede ser calificado como organizado. Estos grupos sí se sirven de los servicios de aplicaciones de Internet para el desarrollo de sus actividades, como lo hace el narcotráfico, el lavado de dinero y demás. ¿Qué pasa ¿es un delito complejo el delito informático? El delito complejo recibe esta clasificación a partir de la diversidad organizacional de las actividades ilícitas y la sofisticación y complejidad para realizarlas. El crimen organizado puede o no ser incomplejo en sí mismo. Por ejemplo, estas asociaciones ilícitas que hablábamos antes, que abocadas a cometer fraudes por internet que aparecieron en pandemia, no es complejo. O sea, simplemente mandan solicitudes, puede ser calificado como crimen organizado por definición, pues un delito quizá grave, que lo atiende la justicia federal, son más de una persona y hay un beneficio económico, pero no es complejo, porque no requiere cierta complejidad. ¿Qué podemos concluir con esto? El delito informático es la creación de la PC, la computadora personal, a principios de los años 80, antes estaban en el marco de las organizaciones, o sea, tiene un uso hogareño, entornos gráficos, antes eran comandos y demás, el uso de mouse. Los usuarios de informática tenían que tener conocimiento específico para el manejo de computadoras. El funcionamiento de ese dispositivo estaba basado en programas que operaban mediante comandos complejos que requerían una formación y capacitación específica. Antes de esto, había que tener conocimientos para manejar una computadora.
Como decíamos antes, su uso no era hogareño, sino privado, en el marco de determinadas organizaciones, como empresas, organismos gubernamentales, universidades, ya que Internet estaba administrado por el gobierno de Estados Unidos, interconectaba centros militares, laboratorios de investigación. Se podría presuponer que la comisión de delitos de tipo informático durante la década del 70 y el 80 podría tener un grado de complejidad y sofisticación en su comisión. Pero en la actualidad, con la proliferación de computadoras, tablets, celulares, cualquier persona por conocimientos básicos puede cometer un delito. Y con el ejemplo de amenazas que dimos al principio, cualquier persona puede agarrar y amenazar a alguien en forma anónima desde un ciberlocutorio a un tercero. No hay que ser conocido, tiene que ser ingeniero en informática para cometer un delito informático. Por lo tanto, tampoco concluimos que por naturaleza el delito informático no puede ser considerado como complejo. Y para cerrar, una conceptualización del cibercrimen como delito organizado o criminalidad compleja permite un abordaje específico por parte de las fuerzas de seguridad, porque si partimos de esa base, ahí va a tener que tener una intervención distinta. En este sentido, algunos organismos internacionales igualan falazmente al cibercrimen con el narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo, bajo una definición de nuevas amenazas internas. Perdón. Esas clasificaciones constituyen una zona medio gris de funciones militares y policiales parecen superponerse. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Pero bueno, no voy a continuar más porque ya estamos en tiempo, pero después si quieren les paso bibliografía ya más vinculada a modalidades delictivas, pero creo que hicimos en este poquito de tiempo un largo recorrido y más o menos se van con una idea de qué es el cibercrimen, la ciberseguridad, los delitos informáticos y demás. No sé si, Hernán. No, excelente, Gustavo. La verdad que buenísimo. Yo igual tengo varias preguntas, pero no las voy a hacer todas porque estamos muy justo de tiempo. Pero la verdad que estuvo buenísimo el recorrido histórico. Me interesó, me gustó, aprendí y se me generan obviamente cuestionamientos, sobre todo pensando en la mirada criminológica, que es un poco lo que intentaste dar a la charla, porque hay algo que yo estuve leyendo hace poco y va en la misma línea, ¿no? Que hay ciertos comportamientos, modalidades, en este caso delictivas, que parecen como anticiparse a los marcos normativos, regulatorios, ¿no? Esto lo leí yo a partir de esta cuestión del metaverso, digamos, que tiene un nombre fantástico, esta cuestión. Como que no hay regulación todavía que esté pensando en eso, digamos, ¿no? Entonces, y en este caso, en el ciberdelito, se ve esta tensión, digamos, ¿no? Entre en los tiempos de la regulación, de los marcos jurídicos y demás, y los tiempos de las prácticas, los avances tecnológicos y demás. En ese sentido, ¿ves que hay un letargo, digamos, todo lo que sea legislación y lexo jurídico y demás? Totalmente. La tecnología, y sobre todo las tecnologías híbridas, las tecnologías digitales, las TICs, van mucho más rápido que las legislaciones, pero también te sumo que hay un problema en relación a la soberanía judicial de los estados para poder regular estas cuestiones. Y este es el principal problema que tiene las justicias de los países cuando intentan administrar justicia cuando un derecho ya ha sido, en términos conjuratorios, ya ha sido vulnerado, un derecho, una libertad. Y damos el ejemplo hace un ratito, ¿no? Hay un problema que tienen los países. Internet, las empresas proveedoras de servicios y aplicaciones de Internet hoy funcionan como superestados. Y ante cualquier pedido de una justicia local, pese a que la víctima y el victimario están digamos, en un mismo país, y el que tiene que restituir ese derecho es la justicia, el Estado a través de la Administración de Justicia, cuando pide evidencia digital a una empresa proveedora de servicio de Internet, dice no, dirigite a Estados Unidos o dirigite al país, a la justicia del país donde está almacenada la información en los servidores, digamos. Entonces, es complejo, por eso también hay una baja resolución, digamos, de este tipo de delitos. Y por ejemplo, ¿no? La Unión Europea en bloque aprobó un nuevo reglamento de protección de datos personales. La Unión Europea en bloque le cuesta que las empresas proveedoras de servicios de Internet, conocidas como los gigantes de Internet, adapten los términos y condiciones de sus servicios en Europa a este reglamento, porque son muy fuertes. Imagínate un país como nosotros, o como cualquier otro, digamos. O sea, pasa que vos mandás a la justicia, un juez de acá pide alguna experiencia legal, dice, mira, yo no tengo sede legal a Estados Unidos. ¿Tienes sede legal? Le pedís, bueno, sí, yo tengo sede legal, pero lo que me estás pidiendo está en Irlanda. Tenés que mandar a Irlanda la nota. Bueno, listo, está bien, mando a Irlanda. ¿Sabes qué? Están acá mi servidor, tengo una sede local, pero yo tengo una política de privacidad, me rijo con la política de privacidad de Estados Unidos. Entonces vas a tener que mandar el pedido allá. Y de último te dicen, mira, ni siquiera te responden algunos. Esto es una realidad. Esto es una realidad, salvo en dos delitos. ¿Por qué? Si las empresas reconocen la soberanía de los estados, ni hablar una dirección como la mía, decirle, che,
tenés condiciones a Facebook, por favor, establecer un entorno digital un poco más seguro en términos preventivos. Olvídate, ni yo ni ningún otro país tiene la potestad hoy en la geopolítica de Internet para tener ese tipo de políticas en términos preventivos. Imagínate lo que sucede si a la Unión Europea le cuesta y tiene una puja con los gigantes de Internet. Imagínate si reconoce la soberanía de los estados. Es una cuestión de una discusión económica, porque si reconocen la soberanía de los estados tienen que invertir en representaciones legales en todo el mundo. Y no está mal que lo hagan. Pero bueno, esto es lo que se va a venir también, ¿no? Creo yo. Oh, sí, interesante esa discusión. Bueno, estamos medio al borde del tiempo, pero no sé si hay alguna pregunta o comentario más en estos minutitos finales. Ahí apareció Sofía Zarza. No, yo simplemente, a modo de comentario, a mí también me gustó, me resultó súper interesante, y en términos de teorías criminológicas, pensando cómo venimos conversando durante el cuatrimestre y demás, y cómo esto de alguna manera Internet democratizó también la posibilidad tanto de cometer delitos como de ser víctima de delitos, ¿no? O sea, eso es como cualquiera tiene la posibilidad, acá se caen también muchas de las teorías que venían sosteniendo otro tipo de cuestiones y demás, y me parece que es interesante, digamos, en ese sentido, ¿no? Que amplía mucho el espectro, y creo que también por eso como que cuesta mucho, pues siempre vas atrás del carro, ¿no? Estás siguiendo, bueno, a ver qué es lo que pasa y demás, y en este caso también, no, las viejas prácticas, esto de hacer perfiles o de estar buscando, como decías hace un rato, bueno, antes se pensaba que eran hackers, que eran especializados, no sé qué, y la verdad es que no, se ha visto que depende del tipo de modalidad, por supuesto, no es que cualquiera va a ir a hacer, no sé, va a hackear el Pentágono, pero sí hay muchas cosas, modalidades bancarias como las que contabas, del phishing y demás, que se ha visto que tampoco requerís mucho conocimiento tecnológico ni nada, sino simplemente aprender algunas técnicas y ahí vas con eso. O sea que creo que es un desafío enorme. Me parece que estuvo interesante el planteo para eso, porque se presenta justamente como un desafío. Y además ahí, Gustavo, como nosotros hacemos un recorrido histórico de los distintos pensamientos criminológicos, y está bueno esto vincularlo porque es un buen ejemplo de entre comillas, el fracaso de ciertas teorías criminológicas para explicar los procesos de discriminación, digamos, ¿no? Acá se rompen con los perfiles habituales, con estas teorías etiológicas y demás, y es una modalidad que, digamos, que excede a las propias teorías previas. Es interesante lo que decís. Hace poquito en una entrevista para un diario, yo dije que si hay algo que viene a demostrar el cibercrimen es que el delito no está asociado a la pobreza. Porque lo que explica el cibercrimen es no el criterio de necesidad, sino el de oportunidad. La mayoría que comiten las condenas por delitos menores son gente con clase media, formación, acceso a la tecnología y cierto conocimiento del manejo de la misma. Acá no hay mucho pobre cometiendo ciberdelito, ¿no? No. Bueno, muchas gracias, Gustavo. La verdad que un gustazo. Igualmente, gracias por la invitación, un placer, de disposición. Dale. Y una cosa chiquita. Si a alguien le interesa esto, vean Mr. Robot, es una serie que está muy buena. Sí, excelente, de culto. Así que nada. ¿Qué serie? Perdón, no escuché. Mr. Robot. Mr. Robot. Se trata justamente de un hacker, y no voy a contar nada porque es delirante. Y está muy buena. Está muy buena. Rami Malek trabaja, es el que protagonizó la película de Rhapsodia Bohemia. Trabaja Freddie Mercury. Está en mis favoritos. Yo me compré los DVDs, imagínate, me quedé para tenerlo me compré los DVDs, no quiero que estén en streaming. Nada. Yo tengo el disquete. Eso, de ese blandengue, 5, 3, 4. Bueno, y los invitamos a vos también, Gustavo, obviamente el martes que viene para hablar de otro tema, digamos, el penitenciarismo justicialista de Roberto Petinato padre, que va a hablar Jorge Núñez. Nos vemos el jueves. Muy bien.